Bueno, profesor, muy buenos días. Mi nombre es Cristian José Chamorro Mesa, estudiante de licenciatura en Ciencias Sociales de tercer semestre. Ahora pasaremos a la pregunta: ¿cuáles son los aportes de la epistemología genética con respecto al lenguaje? Entonces, cabe destacar que son muchos y gracias a ellos estamos en la posición actual. Las construcciones abstractas constituyen la base de gran parte de la creatividad lingüística, por ejemplo, de los niños y de cada individuo individual, cuando discierne pautas en las expresiones que oye en usuarios maduros del lenguaje. Por eso resulta especialmente interesante desde el punto de vista cognitivo, pues que se basa tanto en el aprendizaje de la estructura lingüística convencional de la cultura, como en las habilidades cognitivas individuales e individuales de categorización y formación de esquemas en los niños. Habilidades que en última instancia derivan de su herencia biológica como primates individuales. Además nos permite dos formas de ver acontecimientos complejos de diversas perspectivas que se conectan más o menos bien con la escena atencional conjunta y actual, y crean construcciones abstractas con las que se puede visualizar prácticamente cualquier fenómeno experimental o experiencial, en función de prácticamente cualquier otras acciones como objetos y toda clase de metáforas conceptuales. Entonces, cuando vemos como una explicación que yo traería, vemos como cuando estamos pequeños y adquirimos el lenguaje conceptual y lo categorizamos y esquematizamos los acontecimientos de un modo mucho más complejo, y estas representaciones y esquematización de los acontecimientos añaden una gran complejidad y flexibilidad a la condición humana. Bueno, para responder qué logro le permitió a la especie ser capaz de reconocer al otro como un ser idéntico. Bueno, debemos comenzar diciendo que es gracias al aprendizaje cultural por el cual el ser humano es capaz de realizar procesos cognitivos de una forma más evolutiva, dado que es poco alcanzable en otras especies. Es así que vemos como el texto de Tomasello, que cómo se distingue el aprendizaje cultural humano con respecto al aprendizaje social. Es así que Tomasello identifica tres tipos básicos de aprendizaje, los cuales son el aprendizaje imitativo, el aprendizaje impartido y también el aprendizaje colaborativo. Lo que menciona anteriormente, toda esta amalgama de ideas, de conceptos unidos que conforman así el aprendizaje cultural, que por ende deriva en una condición social, en el caso, da como resultado que todo organismo individuales sean capaces de llegar a comprender que los demás miembros de la especie pueden llegar a ser iguales a mí, iguales a ellos. Es así, iguales a ellos, llegando así a la comprensión, una comprensión que ese otro ser también puede llegar a tener una vida con intención, una vida con ideas, una vida con conciencia igual a la mía. Entonces es así que esta comprensión les permitió a nuestros descendientes homínidos llegar a ponerse en los zapatos de otro y comprender y identificarse con ese otro ser y con sus estados intencionales, y a veces también se podría decir con sus estados mentales. También es fundamental, y lo vemos como llegamos a aprender no solo del otro, sino a través también de la otra persona, que nos enriquecemos mutuamente ya reconociéndonos como especie, reconociendo que el otro es igual que yo. Hemos logrado identificar grandes cosas como lo vemos hoy, que la humanidad ha hecho como especie unida, identificándonos. Entonces, como lo dice el texto de Tomasello, debemos entender al otro como semejante, y cómo esto jugó un papel crucial para la raza humana
Todo esto por medio del aprendizaje cultural. Bueno, también para esta pregunta cabe recordar o subrayar que comprender que las otras personas son también agentes intencionales posibilitó mucho los procesos de la sociogénesis, que fue mediante el cual que nosotros como seres humanos creamos y colaboramos en haciendo artefactos y practicando la práctica cultural, y mediante esa es que nosotros acumulamos conocimiento. Y también otro factor fundamental que se logra en estos procesos es el proceso de aprendizaje cultural, donde todos los individuos desarrollan y aprenden a usar e internalizan todos los productos mediante la colaboración. Entonces, esto significa que casi todas las habilidades cognitivas que tenemos nosotros como especie no es gracias no es propia solamente de la herencia biológica, es un resultado de una diversidad, de un proceso histórico y ontológico o ontogenético. Bueno, para responder a la pregunta cuál es lo fundamental del efecto Trinquete, o también denominado aprendizaje cultural acumulativo, entonces vemos que el efecto Trinquete, bueno, para comenzar, el factor fundamental principal del efecto Trinquete o aprendizaje acumulativo es que no deja que nuestros conocimientos o nuestros artefactos retrocedan, involucionen, sino que la idea es en aras de mejorar todo el conocimiento humano, que vaya hacia adelante, que generación tras generación podamos ir agregando poquito a poquito y haya mejoras sustanciales a todo lo hecho por el humano. Consiste en todos esos cambios realizados por la sociedad a lo largo de la historia, que llega a ser que por medio de la cual todas las construcciones o todas las creaciones o todas las ideas que el ser humano ha construido y ha llegado a elaborar se vuelven mucho más complejas y abarcan ya una gama más amplia de funciones que son adaptativas. Su objetivo ha sido siempre satisfacer las nuevas necesidades como especie, que a lo largo de los tiempos todo debe cambiar y necesita nuevas adaptaciones para así satisfacer lo que el ser humano está necesitando en ese tiempo. Entonces, por lo tanto, ya esas experiencias acumulativas sociales, como Tomaselo en el libro resalta, que la evolución cultural acumulativa depende firmemente de dos procesos, que es la innovación y la imitación, que actúan así como una forma dialéctica a lo largo de eso. Tomaselo hace también mucho hincapié en lo que es el aprendizaje imitativo, ya que mediante ese aprendizaje es donde se posibilita grandemente la transmisión de los conocimientos que nuestra raza ha logrado a lo largo de la historia. Que en ese pequeño lazo de historia que nosotros tenemos, porque hay que recordar, como lo dije anteriormente, la raza humana en el tiempo terrestre es solo un soplo ante los millones de años que tiene nuestro planeta. Entonces vemos ya la transmisión de conocimiento que se hace necesaria mantener en constante evolución. Entonces es decir que la creación de estos nuevos artefactos, de toda índole, pasa a la aparición de unos nuevos, donde nosotros hacemos ese efecto de innovar cada día más, donde los humanos desarrollamos por medio de lo que ya tenemos anteriormente, lo perfeccionamos para los usos, porque cada vez que pasan más años debe ser perfecto lo que anteriormente teníamos. Entonces vemos la idea primero de mantener y luego mejorar, que es lo fundamental que tiene este concepto. Entonces ahí también entra mucho el efecto Trinquete, que es el cual permite la evolución del ser humano como especie, donde vemos la capacidad de una adaptación cognitiva muy grande que nos diferencia, como anteriormente lo había dicho, de las diferentes razas, los diferentes estilos de vida que hay en nuestro planeta. Entonces eso sería todo.
pregunta, la cual es ¿cuáles son las formas del aprendizaje cultural? Bueno, comenzaría diciendo que existen dos formas de aprendizaje cultural, como lo son el proceso de sociogénesis y la evolución cultural acumulativa. La herencia cultural, bueno, primero que todo también cabe recordar, para que se entienda bien el tema, que la herencia cultural humana es un proceso el cual ha llevado millones de años, por el cual se fundamenta en dos pilares de suma importancia. El primer ítem sería la sociogénesis. La sociogénesis, en palabras, sería el proceso mediante el cual se ha elaborado y creado todos los artefactos y las prácticas culturales. Y por el otro lado tenemos el aprendizaje cultural acumulativo como segundo ítem, por el medio del cual todos los conocimientos y creaciones del ser humano, así como representaciones o ideas humanas, con el pasar de los tiempos, cada sociedad con sus individuos, han perfeccionado, modificado cada creación o idea humana, dando como resultado el aprendizaje cultural acumulativo, que es el que nos diferencia, como muy bien lo dimos en la clase y usted lo expuso, profesor, de las demás especies que conviven con nosotros acá en el planeta. Además, como lo hemos visto a lo largo de las clases y lo que hemos leído el libro de Tomasello, las ideas están internalizadas. Vemos que la sociogénesis y el aprendizaje cultural es el medio por el cual se nos ha permitido a los seres humanos y se fundamenta para elaborar artefactos, materiales, símbolos, y cada vez agregando más modificaciones a todas las creaciones de toda índole, que a medida que avanza nuestra especie en el tiempo y el espacio, acumula sus modificaciones a través del tiempo histórico mediante el denominado efecto Trinquete, como lo vemos en el libro de Tomasello. Entonces vemos que es así, que es un proceso, que ha sido un proceso largo de evolución, donde el desarrollo cognitivo de los humanos ha tenido lugar en la historia cultural completa de su grupo social.